Jóvenes, compañeros maestros, comenzamos las actividades de esta semana. Deseo que tengan un excelente día y que estemos con ánimos para poder seguir trabajando. Las asignaciones que corresponden a matemáticas. Vamos a comenzar un nuevo tema. Espero que todos pongan la atención necesaria para que podamos comprender. El tema es límite de funciones. Antes de comenzar con el límite de funciones, yo quiero primero hacerles un repaso, jóvenes, de lo que es una función, para que estemos claros después cuando los toque hablar sobre lo que es límite de funciones. Una función es una gráfica, se puede representar como una gráfica y siempre la vamos a representar con f de x. Siempre vamos a hablar de una función como f de x y es la gráfica de una expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de f de x, estamos hablando de una función que está representada en x y utilizamos para representar una función el plano cartesiano. Por ejemplo, una función sencilla, f de x igual a x más 1. Entonces, eso es una función lineal. Podemos encontrar funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones cúbicas. Todo va a depender del exponente que tengamos en la variable, el exponente mayor. En este caso, el exponente es 1, entonces, por lo tanto, es una función lineal. Si tuviéramos f de x igual a x al cuadrado menos 2, entonces esa es una función cuadrática. Si tuviéramos f de x igual a x al cubo más 2x menos 3, esa es una función cúbica. Y así vamos encontrando, dependiendo del exponente, vamos a ir encontrando diferentes funciones. Vamos a graficar esas funciones que tenemos ahí para recordar que es una función. Yo en este caso lo voy a hacer paso a paso para que ustedes se acuerden. Yo sé que ya lo vieron en 9º grado, lo tuvieron que haber visto en 10º grado, pero voy a hacer un recordatorio y posteriormente pasamos a las funciones. Vamos a hacer la gráfica utilizando tabla de valores. Hay métodos, otros métodos, pero necesito vamos a utilizar, utilizando una tabla de valores. La primera es f de x, de esta que tenemos aquí, ¿verdad? Es igual a x más 1. ¿Cómo desarrollamos esa función? Les decía que una función es la gráfica de una ecuación. Entonces, tenemos nosotros f de x igual a x más 1. Recuerden que lo que hacemos es asignarle, yo hago la tabla de valores hacia abajo, hay quienes las hacen hacia los lados, pero ahí es a criterio de cada quien, no importa cómo la utilicen. Nosotros le vamos a asignar valores a x y de esos valores de x nosotros vamos a utilizar la función f de x igual a x más 1 para encontrar los valores de y una vez que tenemos los valores encontrados de y, nosotros formamos un par ordenado y el par ordenado es el valor de x, y. Eso es lo primero, paso a paso, cómo lo desarrollo yo, cómo lo explico yo. Entonces, los valores que generalmente se le asignan, yo comienzo siempre con negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Generalmente esos valores utilizo yo para explicar lo que es una función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos básicamente es sustituir la variable, porque aquí me dicen que x es igual a negativo 2, que x es igual a negativo 1, que x es igual a 0, que x es igual a 1, que x es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Qué valor va a tener f de x cuando yo sustituya la variable x en negativo 2? Y ese va a ser el resultado de y. Recuerden que f de x es lo mismo, es exactamente lo mismo que y. Es el mismo que y. Si yo puedo tener la función f de x igual a x más 1, es como que tenga y igual a x más 1, ¿verdad? Entonces f de x solamente es el reflejo de la función x en el plano cartesiano. Cuando hablamos del plano cartesiano, vamos a utilizar una regla. Vamos a utilizar una regla ahí para dibujar el plano cartesiano. Recuerden eso. Vamos a necesitar esto para lo que es la introducción de lo que son los límites.
Por eso estoy recordando esta parte. Tenemos en el plano cartesiano una regla ahí. Vamos a recordar esta parte. Yo sé que esto ustedes ya lo manejan, pero no está de más recordarlo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo yo el plano cartesiano. ¿Qué es lo que voy a hacer con el plano cartesiano? Graficar los valores que encuentre. Graficar los valores que encuentre, les decía, para cada uno de los valores de X. Aquí tenemos el plano cartesiano. El eje que está horizontal es el eje X. Desde este punto donde se unen las dos rectas hacia la derecha son positivos y desde este punto a la izquierda son positivos. En este eje tenemos los valores que yo asigné aquí, ¿ve? Los valores de negativo 2. Aquí está negativo 1, es este de acá, 0, perdón, es este, 1 y 2. Ahí están los valores del eje X. Y en forma vertical está el eje Y, que es f de X, el mismo f de X. Entonces, en Y, lo que vamos a hacer en Y es, los valores que encuentre de cada uno de estos van a estar representados en este eje vertical. Desde este punto donde se unen las dos rectas hacia arriba, están los valores de Y positivos. Y desde este punto hacia abajo están los valores negativos. Ahora pues encontramos lo que son los valores aquí. En el primero, f de, ¿qué valor tiene en el primer caso? ¿Qué valor le asignamos a X? Negativo 2. Ya no voy a escribir X, sino que voy a escribir el valor que le asigné. F de negativo 2 es, aquí tengo X otra vez, ya no escribo X, voy a escribir el valor que le asigné, negativo 2 más 1. ¿Y esto cuánto es? Negativo 2 más 1 es igual a negativo 1. Y entonces me queda, el valor de X es negativo 2 y el valor de Y es negativo 1, que es el valor que encontré. Y lo mismo sucede con cada uno de los casos. F de ya no es negativo 2 ahora, ni es X, ahora es negativo 1, es igual a negativo 1 más 1. Y negativo 1 más 1 es 0. Entonces me queda el par ordenado con negativo 1, 0. En el siguiente me queda f de x, f de 0 ahora, porque ya no tiene ni valor ni x, ni 0, ni 2, ni 1, ahora es 0. F de 0 es igual a 0 más 1, 0 más 1 es igual a 1, entonces me queda 0,1. En el siguiente, f de 1 es igual a 1 más 1, y el resultado es 2. Entonces me queda 1 para x, 2 para y. Y en el último, f de 2 es igual a 2 más 1, que es igual a 3. Me queda 2 para x, 3 para y. Ahí tengo los 3 pares ordenados, todos los 5 pares ordenados, perdón, encontrados con la función. Ahora voy a graficarlo. En el primer caso, ¿qué valor tiene x? Negativo 2 y y, negativo 1. Aquí ve, negativo 2 para x, negativo 1 para y. Se encuentran estos dos puntos aquí y me quedan ese punto ahí. En el segundo caso, negativo 1 para x y 0 para y. Entonces me queda en este punto aquí. Ahí me disculpan que está medio borrosa esta, porque es que me había equivocado. En el tercer caso, 0 para x y 1 para y. Eso lo marcamos aquí entonces. En el cuarto caso, 1 para x, aquí, y 2 para y, aquí. Entonces me queda aquí en la función. Y en el último caso, 2 para x y 3 para y. O sea, alargamos aquí. Y aquí me queda la función. Y luego, como ya tenemos todos los puntos ahí, solo graficamos. Y esta recta que me sale aquí, esta recta es la función f de x igual a x más 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos una función. Ahora, esa es una función. Tenemos la otra función, f de x igual a x al cuadrado menos 1. Entonces en f de x igual a x al cuadrado menos 1, ahí ya están los valores, aquí los encontramos, miren. Si x es igual a negativo 2, me queda negativo 2 al cuadrado menos 1, que es igual a 4, menos 1, que es igual a 3. Y ya resolví todos, vamos al plano cartesiano de un solo. Entonces el primer par ordenado
Yo espero que lo demás ustedes lo puedan hacer. Ya hice el primero yo y ustedes sí lo van a poder desarrollar. En el plano cartesiano tenemos el primer valor negativo 2. Cuando x es negativo 2, el valor de y es positivo 3. Entonces me queda exactamente en este valor aquí. Cuando x es igual a negativo 1, el valor de y es 0. Entonces me queda aquí específicamente. Cuando x es igual a 0, el valor de y es negativo 1. Aquí. Cuando x es positivo 1, el valor de y es 0. Cuando x es positivo 2, el valor de y es 3. Si ustedes se fijan, aquí se van repitiendo estos valores y esto forma una curva que va a la gráfica de esta forma aquí. Esa es una función, esta función f de x es igual a x al cuadrado menos 1. Esa es esa función. Entonces ya está graficada y se forma una curva. Podemos ver ahí nosotros dos funciones. También si hablamos de una función, esta es una función cuadrática. Si hablamos de una función cúbica, lo va a formar una gráfica de esta forma, ¿sí? Más o menos ahí. Si hablamos de una función cuadrática, lo va a formar una gráfica de esta forma que sí. Perdón, una función cuarta, que el exponente sea 4. Y así sucesivamente encontramos. Jóvenes, esto solo era como repaso. Ahora les voy a explicar, en otro video les voy a explicar lo que es el límite de una función y luego les dejo una asignación.